Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que muchos de vosotros ya me conocéis, soy Brian Kirshen y estamos ayudando a nuestra querida amiga Liliana y, claro, a nuestro caro amigo Marcelo, que están de viaje. Y esta semana y las semanas venideras, Nessie Altaraz, Jay Kojenak y yo vamos a ayudar un poquitico al moderar estos encuentros de Aljan. Y hoy tengo el placer de recibirvos al primer encuentro del HAD del año nuevo. Sin añada buena, añada civil buena a todos vosotros. Que sea un año con muchos encuentros de HAD, un año más, un segel más, ¿no? Bueno, tenemos el primer encuentro del HAD hoy. Y quiero, como siempre, partillar los anuncios que ayudó a preparar Liliana. Y, bueno, el encuentro 111, maravilla, ¿no? Tenemos hoy, bueno, como siempre, os digo lo que nos espera la semana venidera. Y tenemos el 15 de enero o de enero, otro encuentro, la vida religiosa de la judería estambulí, con el balabay, el doctor Eliezer Papo, y su musafir, el Hamribi Isaac Pérez, a la misma hora como siempre. Bueno, sabéis que con los 111 encuentros que tenemos, vosotros tenéis acceso a todos estos encuentros en YouTube, youtube.com/sfarad o sfarad.com/tv. No nos tenemos visto en un par de semanas, sino durante esas semanas de vacanza siempre podemos echar un ojo y englanearnos con el tesoro que tenemos de más de 100 encuentros de Aljan. Y como siempre, si quieres ayudarnos, puedes donar en sfarad.com/encuentros. Y agradecemos muy mucho a todos que ayudáis cada semana y semana de vez en cuando. Hoy tengo el placer de presentaros a nuestra balabaya, Rachel Amado Bornek, y su musafir Silvio Ovadia, que van a hablar de un sujeto muy interesante para nosotros. Ya sabéis, tenemos hablado de la comunidad judía de Turquía, pero cada semana y cada vez nos empezamos de cosas nuevas y hoy no va a ser diferente. Hoy Rachel y Silvio van a hablar de la organización, las actividades y pensamientos por su avenir. Tenemos solamente una hora, pero sé que vamos a empezarnos muy mucho durante esta hora. Rachel, ¿cómo estás? Merci mucho, querido Brian. Tú que vivas muchos años y que no nos manque Liliana y Marcelo. Merci mucho que tomaste su lugar y quiero decir un saludo grande a todos los que están aquí. Debo de hablar, ya sabes que yo hablo vagar, quiero hablar presto porque tenemos tanto de hablar hoy y de contar. Es un grande placer y honor de tener mi musafir hoy aquí. Silvio Ovadia, sí, podía escoger y que ya podía escoger una persona que sabe lo más de adentro, lo que es la comunidad judía de Turquía, no podía topar otra persona más que Silvio Ovadia. Por eso lo reingracio a él y le digo un bienvenido. Y antes que diga él una cosa, quiero presentárselos. Así en caso no lo conocéis. Todos los estambulíes ya lo conocen. Pero puede ser la gente de afuera de Estambul no saben que esta persona de la edad de 15 años fue activo en la comunidad judía de Estambul, empezando con los clubes de los jóvenes que estaba. Después fue redactor por muchos años del jornal Shalom y ainda está en la sección administrativa de Shalom. Ya nos va a contar él.
seguro es cofundador con Karen Gerson del Centro Sefaradí de Estambul, que tiene muchas actividades y publican libros. No sé, me parece que es el más activo centro sefaradí del mundo, no quiero decir esto porque no puede ser, no es, va a ofender a otras personas. Y también es presidente de la fundación del museo del quincentenario de Estambul que tenemos. Tenemos muchas cosas o sujetos de discutir hoy. Y después vos quiero decir que una cosa que le voy a demandar a Silvio antes de todo, me mandó el CV, es tanto largo que le voy a demandar cosas ahora. En primero, vengas en buen hora, Silvio, es un grande placer y honor. Si quieres saludar a la gente. Es un honor para mí de ser esta noche el musafir de la Balabaya Rachel Amado Bortnik. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Estoy muy contento de ser el musafir y va a responder todo lo que puedo a Rachel. Tengo muchas demandas. En primero vamos a hablar, yo no sabía que tu mamá era francesa. Me ambesí ahora de lo que me contaste tú. Y en casa hablabas en francés. Ahora veo, tú escribes en el Shalom, escribes en el Amanecer, todo hablas maravilloso. ¿Cómo te empezaste el judeo español? Mi madre es francesa, mas sus parientes son originarios de la Turquía. Mi gran papá se fue de las Calic 2 veces y después tomó el vapor para irse a la Francia. Y mi gran mamá, a sus 18 años, era la hija del gran rabino de Bursa. Y la enviaron a la tía que vivía en París. Y se casaron allá mis gran parientes. Y mi madre no sabía el judeo español, mas hablaban en casa para que no entiendan las criaturas lo que hablaban. Y este modo, y mi madre se empezó, y durante la Segunda Guerra Mundial fue protegida por los españoles en un monasterio, donde fue obligada de hablar el español. Y este modo se empezó más y más el español. En casa hablábamos en francés, pero cuando mis oncles, mis tías vinían a casa, con la grande familia hablaban mucho en español. Cuando empecé a laborar en el Shalom, ninguno no entendían lo que está escrito en español, y el señor del fondo, el señor Bejerano, no podía venir, no había los computadores y era más difícil de hacer el jornal, y mandábamos lo que salía. Era solo yo que mandaba, y si había ciertas cosas de demandar, telefonaba al señor Bejerano, esto cuál es, y este modo empecé más y más a mandar y a entender. Después de 10 años, creo que me ambicié un poco más. Y es Cara Peragia, la del fondo, que me dijo, tú debes de escribir, es tu deber de escribir. Y empecé este modo a escribir. Hay creo 15 años que escribo cada semana. semana. Es un deber. Mismo si no estoy en Estambul, envío mi artículo a Karen para que que meta en el Shalom. Que no nos manques. Es un regalo grande para la comunidad lo que haces. Mira, tenemos tantas cuestiones. Hablamos un poco de la organización de la comunidad de Turquía, porque
En otros lugares, ya sabes, en la América no hay un centro de nada para los judíos. Puede ser miles de sinagogas y unos cientos de organizaciones judías. Mas en Turquía hay una comunidad central que es situada en Estambul, mas que tiene y dirige todas las comunidades que existen en Turquía. Puede ser, en primero, hablamos de cuántos judíos sabes que hay y en qué lugares de Turquía están hoy. Con grande placer. Hoy, malorosamente, en Estambul somos lo más mucho de 15,000 personas. Tenemos una comunidad chica, muy fuerte en Izmir, con 1,200 personas. Y las otras comunidades son en Bursa con 60 personas, en Antakya, Ankara, Adana, y Çanakkale con comunidades entre 10 y 30 personas. 10 y 30 Muy personas. pocas. No estoy diciendo, por ejemplo, hoy en día en Bodrum, que no es mismo una ciudad, hay una ancha comunidad judía. Que vives allá en siempre, perdón, Sí. Bodrum es que una campaña. invierno y veranos. Una campaña muy, muy Y grande. hay gente allá. En el verano hay cerca de 1 millón de personas. Sí, no, 1 millón no de judíos, de personas. Y entre ellos, en invierno es más barato de vivir allá que de vivir en Estambul. Estambul hoy es una ciudad bastante cara. Bodrum, estos lugares son más baratos y prefieren de quedarse allá. Vienen de vez en cuando a Estambul. No tenemos una sinagoga, tenemos un cementerio judío que data de más de 100 años y la familia de Abraham Galante, el historiador, son allá. Abraham Galante es originario de Bodrum, y su familia se topa en el cementerio de Bodrum, que fue nuevo restaurado el cementerio. Sí. La comunidad, tenemos de punto de vista religioso, tenemos el Hahambashi, que es el más responsable de todos los hechos religiosos en Turquía. Y en Izmir tenemos rabino. Hoy en Bursa tenemos otro Hazan que labora. Hoy en día es Estambul que ayuda todo para los hechos religiosos. Mismo en el Gran Rabinato tenemos el concilio laico. Y este concilio labora para todos los judíos de Turquía. Si los judíos de Antakya tienen de menester de Hazan, es Estambul que envía este Hazan allá. Mismo en Izmir, el Hazan que labora es originario de Estambul, y es los izmirlis que pagan. Fue elevado aquí en Estambul y ahora labora por la comunidad izmirlia. Te puedo demandar. Y solo en Estambul tenemos 18 sinagogas que funcionan. Puede ser una grande parte, solo los Shabbates, los días de Shabbat. Todos tienen hazanes, concilios, todo, y es la comunidad que ayuda todo para que se realiza. Ok, ¿te puedo demandar de dónde vienen las paradas para esto todo? ¿Cómo de dónde son los fondos Tenemos para realizar esto budget, todo? ¿no?
Y tenemos la Kizba Gemunut Hasadim, que recoge paras de todos los judíos que viven en Estambul. İzmir hace la misma cosa para esta ciudad, Ma esto no basta. Hay ciertos donos que se hacen y tenemos casas y magazones que estamos alquilando y tenemos muchos procesos que estamos haciendo para recoger todo lo que teníamos y que no existe hoy. Hay leyes que están trocando y nos están dando atrás los bienes que no nos apartenían. Hoy en día los podemos tomar y estamos laborando para esto, para tener mucho casas y magazones para alquilar y para tener un revenue más alto. Muy bueno. Y esto está aconteciendo en Izmir también, parece que están tomando atrás algunos bienes o fraguas que tenían. En 1933 salió una ley en Turquía y todas las fundaciones debían de dar la lista de sus inmuebles, lo que tenían como bienes. Y los izmirios no dieron, fue un grande problema, pero ahora se resolvió este problema y tienen muchos edificios y muchas sinagogas. En Izmir están realizando un proyecto muy importante para los judíos de Izmir y para la ciudad de Izmir. Solo en un charshi tienen 8 sinagogas. Estas sinagogas son uno al lado de la otra y las 8 se están restaurando. Van a acabar, creo, en un año toda esta restauración. Tienen contrato con una firma de turismo y si quieres, telefonas a esta firma y vos pagas, no mucho, pagas y tienes el torno de estas sinagogas en Kemeraltı. Sí, también están haciendo una vez al año el Festival Sefaradí que está atirando bastante gente del público. Un festival Sefaradí. Sí. Es Nisip Benjuya, que vivía en Israel, hoy está viviendo en Izmir. Es el que se ocupó realmente muy bueno y mucho para poder realizar esto todo. Y muchas obras, muchas asociaciones de Turquía y afuera de la Turquía ayudaron los izmirios para realizar este proyecto. No es muy fácil de realizar esto. Los quiero felicitar porque es un proyecto que tuvo un suceso bastante grande. Sí, y me parece que tienen también el apoyo de la municipalidad de Izmir, ¿no? Que también ayuda en este proyecto. Y la municipalidad y la Cámara de Comercio, todos están ayudando la comunidad judía de Izmir para que realicen este proyecto. Y creo que va a tener un grande suceso y muchos turistas van a visitar estas sinagogas. En el mismo cuartel se topa la casa natal de Sabetay Tzvi. Es el gobierno que restauró, no pudieron dar carar cuándo debemos de hacer y no lo abrieron, hay 3 años. Porque después todos los dormes se van a ir allá, no sé cuándo va a ser y no dieron exactamente un buen carar lo que deben de hacer el gobierno de turismo y el Ministerio de Turismo. Sí, yo me acuerdo. Es justo enfrente de la sinagoga señora. Sí. Sí. Muy interesante. Hay muchos turcos en Turquía y afuera de Turquía con raíces de sabetaístas, diremos, y que se pueden interesar. Y con la ley que salió para los judíos originarios de España y de Portugal, muchos dormes tomaron la nacionalidad española y portuguesa. Y ellos tomaron. En Turquía antes, si uno tenía una gran mamá judía,
no lo decía. Con esta ley, todos están buscando si tiene una gran mamá judía o no. Y la España, la Turquía para la España es el país donde se topa uno de los más muchos compatriotas. Hay a lo manco 6.000 turcos judíos que tomaron la nacionalidad española. Wow. ¿Y estos más están en Turquía o se fueron a España? Estos que tomaron. Por ejemplo, la nacionalidad española es muy importante para todos los países europeos y solo hoy en la Holanda, en Ámsterdam y en otras ciudades se topa una comunidad de más de 300 personas masivos originarios de Turquía. Se fueron allá. La universidad es sin paras, es muy importante. Mismo si no tienen los remedios materiales, se podían y se tienen la capacidad, se fueron a Ámsterdam o a otras ciudades de la Holanda y hay hoy una ancha comunidad allá. Y en Londres ya puedes topar una comunidad ancha de masivos judíos originarios de Turquía. Y en Londres de Valdes también la universidad, parece. Allá nada no es de Valdes, todo es comparas. Ok. Mas está lindo en Holanda dices que es de Valdes, ¿no? En Holanda dices que es de Valdes la universidad. Sin paras, sí, es justo. Es justo. Sí. Sí, por eso es que hay tantos por allá. Sí. Ok. Vamos a estar trocando el sujeto, puede ser, podemos venir atrás a estas cosas y ya sé que va a haber muchas demandas de los que te están oyendo. Contamos un poco de la historia del museo. ¿De qué se llama el quincentenario? Y cómo lo que quieres contarnos del Museo de Estambul, que tú sos el presidente y el fundador, me parece. Un poco sobre y puede estar Brian. Ok. Y Brian nos va a dar ciertas fotos sobre el museo y puedo explicar ciertas cosas. Sabemos que los judíos fueron expulsados de la España en el 1492 y entre los países que se fueron, uno de los más importantes era el Imperio Otomano. Y en el Imperio Otomano tenían todas las libertades, primero para la religión. No tuvieron condiciones para rogar, para la oración y para todo. Construyeron muchas sinagogas y el Imperio Otomano fue muy importante. Antes del 1992, que eran los 500 años de la expulsión o del achetamiento de los otomanes a los judíos, la comunidad vio carar y Naim Gülerius es uno de los más importantes pioneros de este movimiento. Achetaron y fundaron una fundación del Quincentennial Foundation y esta fundación primero organizó muchas actividades en Turquía y en Estados Unidos y otros países para hacer conocer lo que hizo los otomanos y el Imperio Turco. Y el Imperio Otomano y la República Turca a los judíos turcanos. Y después era otra decisión de fundar un museo. No fue muy fácil. Primero se fundó en el 2001 en la sinagoga de Zulfaris, en Karaköy, que era una de las más importantes sinagogas de los judíos estambulíes. Y 10 años
14 años este museo fue allá. Después trocaron de lugar y vino al lado de la sinagoga Neve Shalom. Hoy se topa allá en dos y medio etajes y todos los que quieran vienen y visitan. ¿De dónde el vinieron solo problema los objetos? Los objetos que tenéis allá, ¿de dónde recogiste? Vos va a contar. Todos les parece que la historia de los judíos en el Imperio Otomano empieza en el 1492, pero esto no es justo. Cerca de Izmir, en Sardis, tenemos una sinagoga que fue fundada en el primer siglo después de Jesús. Y los 20 años al cabo se topó otras sinagogas en Antalya, en Side, cerca de la mar Creta. Mediterránea, y vemos que estas sinagogas datan del primer siglo, del segundo siglo. Después de la destrucción del templo en Jerusalén, muchos no se fueron a otros lugares, vinieron directamente a la Anatolia, y estos son los primeros judíos que tomaron lugar en estas tierras. Turcas, sí. Sí. Y entonces nos estabas contando de cómo recogiste los objetos para... En el empecillo, demandando de ciertas sinagogas, de ciertas personas, en primero se recogió este modo. Mas para documentos, hoy en día hay muchas vendidades, auctions, y cada día tenemos la posibilidad de marcar, comparas muchas cosas. Es muy interesante. En Turquía se puede topar ainda todo modo de cosas. No nos interesamos, por ejemplo, a las Toras que son robadas de Siria, de Irán, de Irak, porque es muy dangeroso de tomar esto. Seguro. Sí. Sino, por ejemplo, 2 años antes, 3 años antes, organizamos una exposición de Megillah. Y más de 80 Megillas mostraron, y las 40 las dieron al museo como regalo. Es de Purim, realmente miraculoso. Okay. Tenemos el programa de hacer una exposición sobre las ketubot. Sí, hay muchos diferentes ketubas que fueron escritas. Tenemos una ketubá escrita a la mano de Başkale. Başkale es en Van, cerca de Irán. En Başkale había una comunidad de judíos kurdes. Y hay el Hajam que escribió una ketubá, no está escrito muy bueno, pero es muy originaria. En los ashkenazes hay unas cuantas ketubás. Para hacer placer a una familia muy rica, hay una ketubá publicada, imprimada, y una ketubá escrito por el rabí, todo es escrito a la mano. Y es muy interesante esto. Tenemos de hacer una exposición sobre las Agadas de Pesaj. Hay muchas Agadas de Pesaj imprimadas en el Imperio Otomano y en Turquía, y queremos hacer una exposición semejante. Y la tercera va a ser, creo, sobre las Halilas. Uno tiene una colección de Halilas de 100 años. ¿Cuál es 100 años Halilá? al cabo. Halilá es calendarios de la comunidad con las datas hebreas, y de la otra banda se topan las datas cristianas, y todos los rabís escriben allá lo que deben de hacer. Una agenda
para la ligera, sí. Silvio, un poco, unos momentos antes, Brian metió la foto de la calleja donde hay signos que muestran entre los lugares importantes de esta región de Gálata. Para topar el museo Muestra el museo también. Sí, esto es en la plaza de Gálata. Sí. Hablamos con el mayor de Estambul y dijimos que metan esto, va a ser más fácil que topen y van a saber que hay una sinagoga judía en este cuartel. Museo, sí. Sí, museo judío. Y entonces quiero demandar quién son los que vienen a visitar el museo. ¿Y qué cara de gente vienen? Ok. En el año 2022, cerca de 16.000 personas vinieron a visitar el museo. Un día tenemos el Día de la Cultura Judía Europea. Y en este día cerca de 2.000 personas vienen en un día al museo. En un día 2.000 personas vienen. Más si no, cada día tenemos, solo los días de Shabbat estamos cerrados. Si no, tenemos entre 40 y 100 personas que cada día vienen a visitar. Los 60% son personas que no viven en Turquía. Los 40% son turcos, judíos no es. Hay de vez en cuando escuelas que toman rendezvous y que vienen a visitar las escuelas. Nosotros tenemos interés a recibir elevos de las escuelas teológicas, de las universidades, porque estas personas son los que dan discursos cada día de Juma en las de viernes. De viernes. Y es muy importante que estas personas sepan todo sobre el judaísmo. Y tenemos cursos para estas personas. Estamos organizando cursos para los guides turísticos. Escapimos un curso con 80 guides. Durante un año hicimos 15 reuniones de 3-4 horas, tours y esto todo, para que sepan más mejor los lugares judíos, la religión judía y todo sobre el judaísmo. Esto me hace acordar que vosotros teníamos la filosofía de calladez, de no mostrarnos mucho al público. Más seguro estamos si no saben que estamos aquí. Ahora esto se trocó y mismo se publicó un libro sobre esto. Diferentes. Sí, es absolutamente al revés de lo que era en mi tiempo, de que ningunos mismos. Sí, ahora me parece que es mucho mejor. Sí, una amiga me dijo en pasadas, una camarada de clase mía, dice, ya sabíamos que hablabas otra lengua en casa, ma no sabía que no era hebreo, porque para nosotros Yahudí, Jewish, nos parecía que es en hebreo que hablabas en casa. Dices, ahora que me están pensando que no era hebreo lo que hablabas. Sí, no sabían nada, mismo que estudiamos juntos, éramos amigas, nada no contábamos. Ahora es todo mucho mejor, creo. Ok, creo que va a haber y una de las más importantes cosas es que... No, conta. Un momento. Un libro sobre todas las sinagogas de Turquía. Es Naim Gülerius que escribió todos los textos y es İzzet Keribar que tomó todas las fotografías.
Es la segunda edición del libro y hay muchos trocamientos entre estos dos libros. Creo que debemos de hacer un tercer si continuamos la restauración de las sinagogas. Una tercera edición si continuamos todas estas restauraciones. Ok. Y el año pasado, cuando publicamos el libro, durante un mes las expusimos en la sinagoga Ahrida, que es la más antigua sinagoga de Estambul. Sí, Y me parece que durante tenemos un mes, una foto, ¿no? De Ahrida. sí, ahora podemos dar todas las fotos de las sinagogas y va a dar ciertas explicaciones. Sí. Y más de 3,000 personas vinieron a visitar esta exposición y la sinagoga de Ahrida y de Yambol, que se topa al lado de ella. Brian, ¿nos puedes dar las fotos de las sinagogas? Y va a dar ciertas explicaciones, si es posible. Primero las de Estambul puede ser, Brian. Sí. Esta no es de Estambul. La sinagoga que fue restaurada de Kilis. Kilis es cerca de la Siria, cerca de Gaziantep. Ok, más. Perdón. Ya puedes meter más. ¿Quieres las otras estampas o estas? Perdón. No, las de Estambul, las de Estambul. Bueno, esperamos un segundo. Mete las de Estambul, no es importante. ¿No puedes dar? Sí. Ok. Sí. Ok, contamos, Silvio, por esta. Es la Ahrida, me parece. Ok, ¿Silvio? es la sinagoga de Ahrida. Sí, es la sinagoga de Ahrida. Y la Teva es como un barco. Ciertos dicen que es como el vapor de Noah. Ciertos dicen que es el vapor que trujo los judíos de la España a Estambul. Muy interesante. Okay. Ya puedes dar un otro. Esto es la sinagoga Malem de Hasköy. Muy hermosa. ¿Esto es durante una fiesta o un Shabbat? Una oración. No Shabbat. No podemos trabar fotos. Seguro. Es lunes. Sí. Es interesante ver los taletes de las personas, porque en mi tiempo no había estos taletes anchos. Era todo, el talet era estrecho, como un más shal. Chicos. Sí, ahora tienen, parece de Israel, traen estos grandes. Sí, pero más ricos, tienen más ropa. Sí. Ok. El otro es de Haydar Pasha Yaldi Irmeni. Ya puedes dar la otra foto. Sí. Aquí es Haydar Pasha Yaldi Irmeni y es muy importante. Aquí es Yambol, de nuevo en Balat. En Yaldi Irmeni el nombre es Hemdat Israel y están reengraciando a Abdülhamid porque es él que dio la permisión y los griegos no querían que una sinagoga se topa en esta mahalle y a la fin de nuevo es Abdülhamid que dio la permisión a los judíos para que terminen esta sinagoga. Por eso es Hemdat Israel. Hemdat es un juego de palabras con Hamid. Sí. Y es también un verbo en hebreo. Gracias a Hamid. Sí. Okay. Esto es la sinagoga, era la sinagoga de Yambol. Sí. Y ahora hay unas cuantas fotos más, si quieres hablarnos de esto. Sí, contamos esto. Esto es la boda en Edirne que hubo. Sí.
Hay 7 u 8 años que la sinagoga de Edirne fue restaurada. La sinagoga no nos appartiene más porque no se hizo las elecciones en tiempo que se debía de hacer y appartiene a la fundación de las, a la organización de las fundaciones. Después que la restauraron con nuestro ayudo, es nosotros que la estamos empleando. Cada año organizamos un grande concierto en esta sinagoga. Cuando queremos, nos vamos allá y hacemos oraciones. Hay una Sefer Torah en el Ehad HaKodesh. Aquí Y yo hay estaba 3 ahí personas. cuando era una ruina esta sinagoga. Hicieron una restauración justo. maravillosa con eso fue hecho con paras de la municipalidad, del gobierno. ¿Quién pagó por la reconstrucción de esta sinagoga? Es el es responsable de todas las fundaciones, es ellos que lo hicieron. Y tenemos muchas relaciones, buenas relaciones. Y por ejemplo, cada mes o cada 2 meses hacemos una exposición en la sala que se topa detrás de la sinagoga. Y hay solo 3 personas que viven allá, judíos en Edirne. Y es el que es con la novia, tiene marquetes en Edirne. Y su hija se casó allá. Fue una ceremonia maravillosa. La conocía Esto la es madre, una ¿no? oración en la misma sinagoga. Muy semana poca pasada, gente vengo. sí, la semana pasada, el mayor de Bat Yam, con un grupo de 15 personas y la Itatut Yotzi Turquía vinieron a Edirne, porque en el mes de marzo yo traje el mayor de Edirne y un grupo de 15 personas a Israel y las 2 ciudades se hicieron Twin Cities. No. Y ahora tienen cercas relaciones entre Edirne y Bat Yam y se van y vienen de vez en cuando. Quiero decir, cuando vienen gente de afuera que hay oraciones allá. No hay gente. Sí, mismo cuando vino el mayor de Bat Yam, enviamos un Hazan que se quedó 4 días allá. Muy interesante. Ok, esto es en Izmir. La diferencia que veo de las restauraciones entre que hiciste en Estambul o Edirne y las de Izmir. El Cal de Portugal. Sí, esto es el Cal de Portugal. Dicen que mis parientes, mis papus iban allá al Cal de Portugal. Estaba diciendo que estas restauraciones que están haciendo en la Judría de Izmir no son completas. No es como la de Edirne, que están metiendo todas las decoraciones. Están dejando... No. ¿Cuál es la diferencia? Va a explicar un poco. En Edirne, en el año 1905, hubo un fuego muy importante y 13 sinagogas fueron destruidas. Y la comunidad dio carar de hacer solo una sinagoga. Si no era posible de hacer 13 nuevas sinagogas. Y como hicieron una sinagoga, es un poco diferente, porque normalmente las sinagogas en el Imperio Otomano y en Turquía son chicas sinagogas como Izmir. Esta es un poco como una iglesia muy grande, sí, y es diferente en Edirne.
Y el Neve Shalom no es una chica sinagoga, es una grande sinagoga, muy hermosa, Y es Bet grande. Israel en Izmir Después también. trocamos. No dice que Bet Israel en Izmir también es una grande sinagoga. Sí, sí, es una grande sinagoga y muy hermosa, de ceremonias, de ceremonias. Más, Quiero hablar unos cuantos verbos sobre el Día Internacional del Latino. Sí, ahora vos vas a hablar más también por el centro, porque como dije, este centro que tenés en Estambul es tan activo, hace tantas cosas. Contamos lo que quieres de esto. Contamos del Día Internacional. Karen está profesora de inglés en la Universidad del Bósforos. Y cuando debía de separarse de la universidad, le dije, si quieres, vamos a fundar un centro sefarad y vas a laborar allá. Y aceptó inmediatamente. Y hay muchos años, no sé, no me estoy acordando exactamente, que esta asociación está funcionando. La cosa la más importante es una o dos horas en judeo español, en judaísmo, en el Shalom. Cada mes el amanecer con 32 horas y publicamos como si podemos ciertos libros. Es justo que este año, los 2 años al cabo, imprimir libros está muy caro. Vamos a continuar a hacer esto. Y en el internet tenemos un sitio para vender y creo que cada año vendemos 300 a 300 personas libros. Es muy importante para nosotros. Estamos rehusando esto. Y un día, en el mes de febrero en general, organizamos el Día Internacional del Latino, que es 6 a 7 horas de actividades solo en judeo español. Es muy importante. Estamos realizando esto. Puede ser unos cuantos años después, vamos a hacer los mismas actividades en otras lenguas. No sé, espero que no, porque mismo en los masivos, si no hay mucho mismo, tenemos ciertos que están hablando en judeo español y como el español ayuda mucho al judeo español, creo que vamos a continuar a realizar esto. Contamos por el Día del Latino, que lo que haces y lo que vas a hacer. Okay. Este año, cada año tenemos una musafira que viene de otro país. Y este año tenemos el placer de invitar Rachel Amado Bortik a Estambul. Y va a ser un grande placer para vosotros de recibirla. Y tiene la primera palabra. Tenemos un teatro que se está apareciendo los 2 o 3 meses al cabo y están laborando para esto. Tenemos un concierto en la memoria de Selim Hubesh, que lo pedimos este año. Y ciertas aulas más cortas. Y empezamos a las 11, escapamos a las 5 o 6 de la tarde. Tenés comida también, ¿no? Y este día tenemos un menú de comidas sefarad. Y la gente mercan billetes para todo en una. Sí, es justo. ¿Y en qué lugar se realiza esto? Tenemos el Auditorium Amram en la escuela y hacemos allá. Solo la comida la comemos
en la sala de comer de la escuela. Contamos de la escuela, porque creo que mucha gente puede ser no saben que existe una escuela judía en Turquía. En Estambul tenemos una escuela empezando de la maternal y que escapa con el liceo, con 12 clases y la escuela maternal. Maravillosamente, estos años al cabo tenemos manco elevos, más de 520, era 600. Hay ciertas familias que se fueron a otros países como Israel u otros países y tenemos más manco. Es muy importante para nosotros porque cada vez que hay unos cuantos elevos manco, tenemos mucho coste. Es muy importante. Ayudamos la escuela con todas nuestras posibilidades. Muy interesante porque la Y escuela hay de Izmir se muchos- cerró muchos años antes, por la misma Sí, razón que estás hablando. hay unas 1000 personas y para cada año hay unos cuantos elevos. No es posible que una escuela puede mantenerse. Sí, bueno, inshallah que va a continuar. Ah, Insh- ah, ¿cuál es que te iba a demandar aquí? Nos contaste por la fundación del quincentenario y sentí que vaya a fundar también una biblioteca abierta al público. Contamos un Sí, poco porque ya estamos casi la hora que queremos sí, también que nos para demanden. acabar con la política, ya la preparamos. En el Gran Rabinato que trocó de lugar, había una biblioteca con cerca de 9000 libros. Lo más mucho libros de religión, mas no en buen estado. En primero los limpiamos con un grupo profesional y ahora en un etaje del museo formamos una biblioteca y al centro dimos el nombre de Naim Gülerius. Es el centro de búsquedas Naim Gülerius, el nombre de esta biblioteca y de este centro. No escapamos de ainda, pero cuando vamos a escapar, todos los que quieran hacer búsquedas van a poder venir allá y emplear los libros, los documentos que se topan en este centro. Aparte de los libros religiosos, tenéis colecciones diferentes también. Y Sí. tenemos libros nuevos libros. Por ejemplo, Naim nos dio sus libros y tenemos Colección. en la biblioteca los libros del de fondo Yılmaz Benadrete. Si lo conoces, Yılmaz Benadrete. Su familia nos dio todos sus libros y los tenemos allá. Muy importante, creo que será la primera vez que Turquía va a tener una biblioteca judía abierta a todos los que quieren hacer investigaciones. Sí. Muy importante, vos felicito por esto. Ok, merci mucho por todo, ya estamos en el minuto Sí. que mucho. queremos responder algunas demandas. Sí, merci muy mucho, Rachel, y felicitaciones también por ser convidada a ser la musafira principal del Día Internacional del Ladino en un poco más de un mes. Hay unas cuantas demandas. ¿Cuándo va a ser la data? ¿Sabemos? La data Sí, del el 26 de febrero. 26 de 26 de febrero. febrero. 26 de febrero. ¿Y tenemos de viajar de vosotros o va a haber la posibilidad de estar con vosotros virtualmente? Después vamos a dar virtualmente, vamos el mismo día. Si no, Bueno, ninguno mismo. está allá.
Está bien, caminos de leche y miel. En Ok. Merci Mucho, mucho, cantonico, Brian. Es honor para mí, seguro. sí, seguro. En cada cantonico tenemos nuestros días de ladino. A Filú en New York vamos a tener un encuentro el 29 desde el mes en la ciudad de Manhattan. Tenemos muchos comentarios, saludes de nuestros amigos y visitantes aquí en el encuentro. Voy a dar unos cuantos, también hay unas demandas. Tenemos saludes, como siempre, de muchas ciudades y países del mundo, especialmente en los Estados Unidos y en Turquía. Luego, unos saludes también de México, de Guatemala, de Israel y de otros lugares también. Vamos a ver. Miriam nos dice, buenos días, añada buena que nos dé el Dios. Amén, qué grande placer tornar a los encuentros. Ya nos escariñimos. Tienes razón. Grande abrazo a Rachel, venido en Bonora. Y Jake va a estar viajando muy presto con el crucero, un crucero de Atenas a Estambul, para ver si la foto está de su gran papá y ya está en contacto con sus amigos allá. Sami Yehutieli nos dice que nos envía saludos a todos desde Israel. Nos habla de un nuevo libro, Los hijos judíos de Estambul. ¿Qué más? Tenemos saludos también de Francia, de Argentina. Brian, ¿se puede responder yo a Corey Epstein, que está Sí, sí. demandando si hay familia Corey en Izmir? Y la respuesta es sí, había, y yo sé parientes vía casamiento de esta familia, pero no sé si en este momento hay alguna. En Estambul existen 3-4 familias Cori Ah, en Estambul. Muy él está bien. diciendo que son de Izmir. Ok, perdón. No, está bien. Sí, No, seguro. puede ser son originarios de Izmir, no sé. Ahora moran en Estambul y puede ser que Jackie Cori está en este encuentro. Puede ser, sí. Tenemos muchos amigos de varios sitios con nosotros hoy y yo siempre me estoy empezando un poco de Turquía gracias a vosotros. Sé que Nesim Benjoya y Zepana está con nosotros también, que nos hablaron también de Turquía y sus proyectos en pasadas, junto con Karen Garzón. ¿Cuál más? Un saludo especial mío a todos los izmirlis que están aquí. Inshallah, pues nos vamos a ver en persona, certamente. Sí. Jane Mushavak nos envía sus saludos a todos para 2023 y encuentros de Arjad, que siga años muchos y buenos. Aida Ben Altavef, la familia de mi padre es de Estambul, Ben Altavef, y la de mi madre, Habib, de Izmir, todos inmigrantes de Argentina después de la Primera Guerra Mundial. René Martínez, un grande placer oír a Silvio y a su balabaya Rachel. Saludos de una vieja estambulía del país de Gales y añada buena a todos. Saludos, René. Ronald Sohami tiene una demanda sobre la nacionalidad portuguesa y habla un poco de un multimillonario Abramovich que tiene otras nacionalidades también. Puede ser que es sujeto para otro día, no lo sé. Jake menciona que el señor Metin de Levi me dijo que el foto de su gran papá con el uniforme de Asker está en el museo que mencionó antes. Y Gloria me envió un mensaje directo, pero creo que es para todos vosotros. Qué hermoso inicio del año 2023. Salud y vida a todos. Gracias, Brian, Rachel y Silvio. Es un placer especial para mí, Silvio, verte la cara, sentir tu voz. Te conocía solo de tus hermosos artículos en nuestra lengua y el shalom. Mashallah, más al bueno en todas tus actividades y en tu vida personal también. Silvio, nos ayudas. Sí.
vos estás ayudando con vuestros butos, ¿no? Escribir, dijiste antes al empezar que cada escribir un poco, cada día cada escribir un poco cada semana, ¿no? Eso es muy importante. Hay una demanda de Alp Kutluap que me parece es interesante y vale la pena responder. Sí, Dice Alp, este año es el centenario de la República de Turquía y está demandando, ¿hay planes sobre esto en el centro de Estambul para demostrar las contribuciones de nuestra comunidad judía a la República, quiero decir? Si hay algunos planes de fiestar el... Va a ayudar para pensar esto. Ok. Nos va a ayudar. Y espero que vamos a hacer una exposición una conferencia sobre este sujeto. Sí, 100 años de la República. muy Merci, merci Alp. Muchas gracias, Alp. bien. Sí. Bueno, hay muchas saludes que puedes mandar en el chat. No sé si hay más demandas. Si demanda Saludos de Rachel Aseo. sí, ves una demanda, Rachel. No me estoy creyendo que ¿Cuál? la hija de Sara Aseo está aquí. Perdón, me estoy emocionando mucho porque Sara Aseo es una prima mía en Israel que murió unos 2, 3 años antes y la hija que hay muchos años que no la veo. Me alegré mucho de verte. Rachel Kurzweil, ¿sí? Sí. Sí, envía un mensaje. También Rachel. Eso Tenemos el nombre de la misma persona. es lo hermoso de los encuentros, ¿no? Estar todos juntos. Y muchas veces para vosotros, estar entre familia. Sí. Literalmente. Y lo hermoso que debo decir esto, que me hace pena que estamos perdiendo la tradición de meter nombres de nonos y nonas a las criaturas. Así no sabemos de dónde venimos. Tiene mucho valor saber que esta hija en Israel tiene el mismo nombre de la persona que últimamente yo también tengo. Es ata ansina unos a otros, saber de dónde viene nuestro nombre. Rachel, en tu caso, ¿de tu nona maternal o No, paternal, de paternal? Amado. Ujú, Que ujú. ella era de Silicaro, ma era la madre de mi padre. Ujú, la madre de tu padre. Silvio, te voy a hacer una demanda. Hablaste un poco sobre la escuela judía en Estambul. ¿Sabes cuáles lenguas se empiezan? Sí, ya lo con la permisión del Ministerio de la Educación, tienen el inglés, el turco, el hebreo y tienen el club de español, no de judo español. Hablamos mucho para esto, no aceptaron. Nosotros queremos que se empiece el judo español, pero si se empieza y el español, es 50% bueno para el judo español. Estas lenguas. Inglés, turco, hebreo y un poco de español. ¿Y cuál hay de hacer o cuál se puede hacer para trocar la opinión de cierta gente y ofrecer judeo español? Pletos, vamos a hacer pletos. Pletos. Sí, No, vamos a hablar para poder influenciarlos. muy bien. Más importante, sí, ofrecer todas esas lenguas y especialmente el judeo español, si posible. Muy bien. Brian, ¿podemos recibir después todos los mensajes? Sí. Vamos a cuadrar todo. Muy bien. Y yo hablaré con Marcelo y Diana para ayudarme a enviarvos la información. Después, bueno, vamos escapando. Yo voy a partillar de nuevo los caberes. Como ya sabéis, todos, como mencioné al empezar del programa, Liliana y Marcelo están viajando ahora y durante los encuentros venideros voy a estar yo.
Jacob Hanak y Nessie Altaraz, ayudando un poquitico con los encuentros de Alhan. Y esperamos un segundo porque voy a partillar el ecrán de nuevo para deciros cuál hay la semana venidera. Y bueno, primero, merci mucho Rachel y Silvio de nuevo por este encuentro muy hermoso 111, por hablarnos sobre vuestra comunidad turca y en particular de Estambul, pero también de otras ciudades. El 15, en una semana, el 15 de enero, vamos a hablar con Eliezer Papo y su musafir, el Hamrivi Isaac Pérez, sobre la vida religiosa de la judería estambulí. Y bueno, si queréis ver de nuevo, si llegaste un poco tarde hoy, aquí lo puedes ver el encuentro de hoy en YouTube o en sefarad.com/TV. Merci mucho a todos vosotros que nos ayudáis también con vuestros donos, etcétera, que nos ayudan a tener estos encuentros. Y semanada buena a todos, añada buena, semanada buena. Gracias, Silvio, todo bueno. En nos vamos a abrazar en persona. Okay. Merci muy mucho. Al vernos. Al vernos a todos, merci mucho que viniste ya a oírnos. Un saludo grande. Saludos a todos. A todos, quiero mencionar a todos por nombre: Buli, Yafa, Renaud, Vivian, a todos, Mila, Herbesh, Estambul, Gloria, Jane en New York, todos. Yafa, Buli, Sol, luego una manzanita Sol. Sema Karaolu, qué placer. Un beso. Bueno. No es con la edad, todos. René, todos. Muy bien. Qué maravilla ver. Jane, Elvin, saludos a Roberto. De manera buena que tengas. Ok, gracias.